Hola, esta es la segunda actividad de la materia de teoría de la literatura con el doctor Fernando Morales Orozco. El tema es un texto que se llama Sobre la evolución literaria de Juri Tinianov. La primera pregunta dice, establece la serie literaria, lingüística e histórica del texto de Fusilamientos de Julio Torri. Bueno, la serie literaria es el Ateneo de la Juventud Mexicana, que era un grupo de intelectuales que trabajaba por la cultura y el arte, y era una crítica al determinismo del grupo conocido como los científicos, que eran los intelectuales de la época que estaban cercanos al gobierno. Intentaban activar una nueva conciencia reflexiva sobre la cultura y la educación. Estas características las podemos notar en la lectura, ya que mediante la crítica a los fusilamientos realiza una crítica al ejército, la falta de capacidad de sus altos mandos, el deplorable aprovisionamiento de los soldados, y también hace una crítica a la sociedad y su ignorancia y su tosca sensibilidad. En cuanto a cultura, realiza una crítica a la prensa y a la forma en que ésta maneja las noticias. En cuanto al género, se trata de una prosa breve y no se le puede llamar cuento porque no narra en sí un hecho, sino que hace una reflexión. La serie lingüística, como ya dije, el texto está escrito en prosa, con un lenguaje literario en función poética, la cual podemos apreciar en algunas frases como el rocío de las hierbas moja lentamente nuestros zapatos y el frescor del ambiente nos aromadiza. Los encantos de nuestra difunta campiña desaparecen con las neblinas matinales. Y bueno, podemos ver que esta frase pertenece a una función poética porque utiliza el lenguaje de manera que describe de forma estética una mañana nublada. El lenguaje que utiliza es un lenguaje familiar, sin embargo utiliza palabras como estáis, podéis o veréis, y las usa no porque en la época del texto se hablara así, sino que las utiliza para remarcar el anacronismo del tema que está tratando, o sea, los fusilamientos. La serie histórica es en México a principios del siglo XX, después del Porfiriato y después de la Revolución. El texto fue publicado en 1940, en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto nos permite ubicar también la intención del texto, ¿no? Porque estamos haciendo una crítica al fusilamiento que podría interpretarse también como una crítica a la guerra en sí, ¿no? Eh, el número 2 dice, reflexiona por qué sería necesario conocer estas series en la comprensión del texto. Es necesario conocer estas series en la comprensión del texto debido a que nos permiten ubicarlo en un contexto específico. Esto nos ayuda a tener claras las intenciones comunicativas del autor, a conocer el entorno en el que fue escrito y las corrientes ideológicas que lo influenciaron. Permite ubicar el texto de forma sistemática en la historia de la literatura. Y bueno, este texto de Juri Tinianov, aparte de explicar que los textos deben ser reconocidos en unas determinadas series históricas, culturales, literarias, etcétera, nos dice que es importante hacer esto para poder ubicar a los textos de una forma sistemática en la evolución de la literatura, debido a que el uso que normalmente hacen los historiadores de la literatura de hacer una cronología de las obras, pues no es muy útil para el estudio en sí de la literatura, pues no permite una comprensión real de los textos, sino que simplemente los ubica como en una lista, pero que para el estudio en sí de la literatura, esa lista o esa cronología, pues no resulta útil. Lo que resulta útil es poder entender el texto como tal dentro del periodo de la historia en el que fue escrito. Juri Tiniamo ve a las obras precisamente como
un sistema en el que todos los componentes que componen este sistema pues son precisamente estas series, y que estas mismas series interactúan de tal manera que le dan pues su significación a los textos. El número 3 dice que determina la dominante del texto. Y bueno, la dominante de este texto es la serie literaria, en especial en las características de la prosa breve. Y una de ellas es muy resaltante: el uso de la paradoja para lograr sugerencias que impactan sin en realidad mencionar los hechos. Por ejemplo, en la frase "el tabaco lo suministrarán de pésima calidad piadosas damas que poseen un celo admirable y una ignorancia candorosa en materia de malos hábitos", esta frase está escrita de tal forma que, sin usar la palabra literal, nos dice que son prostitutas las mujeres que entregan este tabaco. ¿Y cómo logra hacer esto? ¿Cómo logra decir que son prostitutas sin decirlo como tal? Pues utilizando precisamente estas paradojas, cuando él dice que lo suministran el tabaco piadosas damas con un celo admirable, pero con una ignorancia candorosa de malos hábitos. Entonces, esta paradoja es lo que permite que nosotros entendamos el texto, ahora sí que al revés. En lugar de ser piadosas damas, pues son prostitutas las que llevan el tabaco. Como esta frase, el texto tiene varias que le dan esa contundencia característica de la prosa breve. Y bueno, al ser la dominante la serie literaria en el texto, esto nos permite precisamente un mayor entendimiento del texto y una mejor ubicación del mismo en la evolución de la literatura, porque no solo sabemos que fue publicado en 1940 y fue escrito por un autor que se oponía al régimen porfirista, sino que además entendemos el uso literario que le dio a sus palabras para transmitir un determinado mensaje. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.